Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Muy buenas noches, este martes 12 de marzo, un gusto en saludarlos. Antes de presentar el tema de esta noche, quiero hacer un aparte. El día de hoy, uno de los canales de esta compañía televisora de un programa de debate, escuché como expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro a varios funcionarios públicos manifestarse de una manera no profesional sobre el sector financiero hondureño. Yo sinceramente llamo la atención a los funcionarios públicos y en particular al presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguros que por favor pueda dialogar con sus colegas. Yo creo que la reputación del sector financiero hay que fortalecerla, hay que mejorarla, pero no desacreditarla. Esto impacta en la economía del país, en su operación interna y en la comunidad internacional. Así que yo como presidente de la Comisión de Banco y Seguros recomiendo que se tenga mucho cuidado. De por sí, las condiciones económicas y la imagen del país no es buena. Desacreditar al sector financiero no contribuye realmente a lo que los hondureños andamos buscando, de tener una mejor percepción sobre el futuro que pretendemos para nuestro país. Terminado esa aclaración que me veo obligado, vamos a hablar sobre un tema muy importante y que de una u otra manera tiene que ver con cada uno de ustedes. Y es el tema de la denuncia de salida de la República de Honduras a través de su gobierno del CIADI. Es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es manejado por el Banco Mundial. Vamos a ver un pequeño video para que nos ubiquemos en la temática y la noche de hoy tenemos 3 jóvenes especialistas en la materia que vamos a ampliar. Lo que queremos es decir las verdades sobre el CIADI y desmentir las mentiras, valga la redundancia, sobre lo que se ha especulado sobre ella misma. Veamos el video. El tema de la semana es presentado por Davivienda. Elige solidez, elige Davivienda. La inversión extranjera desempeña un papel crucial en el desarrollo económico de Honduras, ya que atrae capital, tecnología y conocimientos especializados que impulsan el crecimiento y la creación de empleo. La entrada de capital extranjero en sectores clave, como la agricultura, la manufactura, el turismo y los servicios financieros, ha contribuido significativamente al aumento de la producción y la productividad en el país. A pesar de los beneficios que la inversión extranjera presenta en el país, la República de Honduras presentó una notificación formal de denuncia al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, CIADI, un tratado internacional administrado por el Banco Mundial que establece un marco legal para la resolución de disputas entre inversores extranjeros y estados anfitriones. Una decisión sorpresiva que contempla una ausencia que podría disuadir a los inversores internacionales, quienes pueden ver la falta de protección legal como un obstáculo para realizar negocios en Honduras. El retiro del CIADI podría erosionar la confianza de los inversores extranjeros en el sistema legal y político de Honduras, lo que podría llevar a una reducción de los flujos de inversión y un estancamiento económico. Esto, a su vez, podría obstaculizar los esfuerzos del país para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la población. Diferentes autoridades del gobierno de la República respaldan la decisión, argumentando que el CIADI posee un comportamiento que afecta a la soberanía de los estados. Sin embargo, las estadísticas muestran que solo el 56% de los casos son condenatorios en contra del Estado, por lo que 44% son resultados a favor, por diferentes motivos, entre ellos falta de mérito, jurisdicción o incumplimiento del inversionista. Honduras se uniría a países como Venezuela, Bolivia y Ecuador,
quienes se han retirado del CIADI anteriormente, presentando resultados negativos de pérdidas de hasta $1.000 millones en inversión extranjera. Una situación que ocasionó que el gobierno ecuatoriano regresase a integrar el tratado en el año 2021 para recuperar el dinamismo en la economía del país. En el contexto actual de Honduras, donde se ha observado una politización de la Corte Suprema de Justicia y una creciente desconfianza en el sistema judicial, es crucial que el país mantenga su vinculación en el CIADI, además de adoptar medidas para fortalecer su sistema de resolución de disputas comerciales y garantizar un entorno legal confiable y equitativo para los inversores extranjeros. Hoy en El Dato, conozca cuáles son los impactos potenciales de esta decisión y qué medidas alternativas deben surgir para proteger y fomentar la inversión extranjera en Honduras mediante un completo análisis de 3 expertos en arbitraje internacional y desarrollo económico del país. El tema de la semana fue presentado por Davivienda. Elige solidez, elige Davivienda. Bueno, yo creo que el video los ubicó. Yo voy a tratar de hacer un resumen histórico porque creo que es importante ver el nacimiento de estas instituciones. En primer lugar, quiero recordarme de un libro que hablaba sobre la aldea global. Marshall McLuhan, en la galaxia de Gutenberg, hablaba de un tema allá por el 1962 sobre el tema de la comunicación y la integración del mundo. Y decía que vivimos en una aldea global. De aquí partimos de que Honduras debe estar integrado en esa aldea global. Recordemos que en 1944, terminando la Segunda Guerra Mundial, se firmó el Acuerdo Bretton Woods, que creó el Fondo Monetario Internacional y creó el Banco Mundial, que actualmente está integrado por 186 miembros, países de todo el globo terrestre, donde Honduras es parte de esta integración. El CIADI viene a constituir una organización que desde 1964 trabaja en esta materia y comenzó, el propio Honduras trabajó en el diseño y fue partícipe de lo mismo. En 1986 se integra, se hace la solicitud oficial a partir del gobierno de José Azcona, cuando está iniciando una inversión grande de maquila textil y donde las compañías norteamericanas requieren tener pues un árbitro internacional para en caso de conflictos poder mediar y buscar soluciones. Esta es una garantía que ha estado desde esa época hasta este año generando un ámbito de credibilidad y confianza porque tienen un estadio, una institución global, sólida, fuerte. No quiere decir que no hay otras, pero esta es la que más se ha consolidado, la que ha tenido la mayor seriedad en el mundo y podemos ver históricamente sentencias muy interesantes, muy equilibradas, tanto a favor del demandante como de los estados, porque no es cierto. Por otro lado, ese concepto de violación a soberanía es cuestionable. En términos particulares, mi parecer es que, por un lado, el actual gobierno solicita a Naciones Unidas su participación y su aporte para lo que es la CICI. Y, por otro lado, dice, el CIADI no puede entrar porque está en contra de la soberanía. Entonces, aquí es un tema de justicia, porque los dos tienen que ver con justicia. Entonces, hay una incongruencia en la política exterior, económica, comercial, y esa se fundamenta en una filosofía del partido político de gobierno que me parece que no es la adecuada para los intereses de Honduras. Entonces, esta noche yo quiero que los expertos en la materia, 3 jóvenes, nos amplíen, nos digan las verdades sobre el CIADI y podamos ver cuáles son las mentiras que se le ha dicho a los hondureños que realmente implica y conlleva a que no va a haber inversión. Y al público en general, si no hay inversión en el país nacional o extranjera, no hay trabajo, no hay desarrollo, no hay impuestos, no hay escuelas, no hay hospitales. Entonces, es un tema que tiene que ver estrechamente en que podamos subir todos esos indicadores de manera que podamos avanzar de 3 o 4 años que no salimos de lo mismo y que en algunos indicadores más bien vamos a la baja. Los dejo con nuestros
anunciantes y regresamos con nuestros invitados. Bueno, regresamos con nuestro programa de esta noche. Para los que entraron tarde es sobre el CIADI. Nuestros invitados de esta noche son... El perfil de hoy es presentado por Jet Stereo. Mejores televisores, mejores momentos. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Obed García, oficial de Política Económica del COEP. Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 7 años de experiencia en el análisis de variables macroeconómicas, evaluación de políticas públicas e implementación de proyectos de cooperación internacional. Consultor especialista en evaluaciones financieras y de impacto. Conferencista en foros internacionales y nacionales, universidades y espacios de debate público. Javier Briceño, abogado integrante del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial. Egresado de la UNAM, cuenta con una especialización en privacidad y protección de datos personales por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es integrante de Jóvenes Árbitros de Honduras y del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial, ACCA. Además, se ha desempeñado como investigador jurídico independiente y es participante en diversas competencias internacionales en materia de arbitraje comercial y arbitraje de inversión. Fabián Villeda, abogado especializado en arbitraje internacional, doméstico y árbitro internacional. Abogado especializado en arbitraje internacional y doméstico, comercial y de inversiones y en disputa adjudication board, además de ser árbitro internacional. Posgrado por la Universidad de Heidelberg, Alemania, la Universidad de Chile y la Universidad de Ginebra. El perfil de hoy fue presentado por Jet Stereo. Mejores televisores, mejores momentos. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Javier, buenas noches. Un gustazo, José Obed. Luis. ¿Qué tal? Un gusto. Fabián, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gusto en saludarlo. Buenas noches, José Luis. Mucho gusto en saludarlo. Un gusto ¿Qué dice estar la acá con Ceiba? usted y con Javier y con Obed. ¿Qué dice la Ceiba, Fabián? ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien, ¿Ya todo muy estás bien. preparando para Semana Santa? Ya preparándonos. Bueno, yo voy a ir, espero unas buenas baleadas, ¿soy yo? Pero Cuente de las con buenas, ellas. sin De las mantequilla, mejores. porque ese invento de Tegucigalpa no, solo con Exactamente. queso. Así como se comen acá, prometido. Vaya, pues. Bueno, como les dije, tenemos 3 jóvenes invitados. Les voy a aclarar algo. Invitamos a una abogada también, pero lamentablemente no pudo venir. Lo aclaro porque a veces me dicen, bueno, hay que hacer un equilibrio de género y todo lo demás. Lo hicimos, pero tuvo algunos inconvenientes y no pudo estar con nosotros. Vamos a iniciar un poco con Javier, a que les cuente a ustedes un poco la historia del CIADI, su conformación, su integración, cómo se integran las ternas arbitrales y todo lo demás, que es la primera parte que hemos definido en esta agenda, para que ustedes entiendan bien en qué consiste este centro de arbitraje. Y lo digo porque a veces funcionarios de gobierno dicen el CIADI falló. El CIADI no falla, son el grupo de árbitros que son los que definen. Ellos solo son una estructura que dan apoyo y organizan los procesos. Pero Javier nos va a explicar mejor. No, antes que nada, José Luis, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como lo comentaba al inicio del programa, estoy en histórico. Este año van a cumplir 60 años desde que Honduras comenzó a participar en el CIADI, principalmente con la redacción del convenio CIADI, y ya de ahí cuando ya se constituye toda esta institución. Parte del Banco Mundial, claro que sí, pero ¿qué es lo que pasa? El CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es una entidad, digamos, de carácter administrativo. Ahí se van a venir a registrar las demandas en contra de un determinado estado. Ahí ellos le van a prestar a usted ciertas instalaciones, ciertos programas electrónicos, que si se necesita servicio de catering, que si se necesita todo el registro documental de todos estos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de estos servicios o de estas cualidades administrativas que tiene, ellos manejan una cuestión que se llaman los listados.
Estos listados están compuestos de diversas personas, hombres y mujeres especializados en la temática, no solamente de arbitraje de inversión, sino también cuestiones tecnológicas, José Luis, cuestiones de construcción, carreteras, transporte, cuestiones de comida, todas las especializaciones y sectores económicos que hay en el mundo, ahí hay alguna persona dedicada a esa temática. Y es de este listado de árbitros y de árbitras que cuando surge un problema, por lo general hay ciertas reglas y cada caso es un mundo, pero el caso más común es, viene la demandante, que por lo general es una privada, nombra a su árbitro. Viene el Estado, nombra a su árbitro, y estos en conjunto, estos dos árbitros que ya se nombraron, seleccionan a un tercero que va a ser el presidente. Pero Javier, vámonos un poquito por atrás. Vaya, vamos a hacer el ejercicio con una empresa francesa, por decir algo, ubicada en Honduras, que tiene un problema con el Estado de Honduras, trata de solucionarlo, no lo soluciona. Entonces, él, que es una empresa francesa, conoce la situación de la existencia de centros de arbitraje y en su acuerdo firmado con el Estado definió que cualquier tipo de disputa iba a ir por X procedimiento y definen los centros de arbitraje. Si está definido eso y no arregla con el gobierno, él procede y toca la puerta al CIADI o a otro centro. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Ok, a partir de ahí comienza a verse lo que es el caso, pero si no me equivoco, su pregunta tiene que ver con el agotamiento de los recursos previos. Sí, también. Veamos eso. Ok, perfecto. Entonces, lo que se plantea en los primeros 20 artículos, 30 artículos del convenio CIADI es que el convenio como tal a ninguna empresa ni ningún Estado le va a requerir agotar los recursos internos, ya sea de carácter administrativo o judicial. Sin embargo, un Estado puede mandar una notificación a la entidad que está administrando el tratado y requerirlo por su propia cuenta. Esto es bastante importante y determina, como usted lo comentaba, qué es lo que va a seguir más adelante. En el caso de Honduras, la Procuraduría General de la República ha alegado de que existe, entre comillas, una reserva, mejor dicho, una declaración en este sentido. Sin embargo, cuando usted las pone cara a cara, lo que dice el tratado y lo que dice la declaración del Estado de Honduras, en lo que en su momento fue el decreto 4188, no hace mucho sentido. No compaginan esas dos provisiones. Y a la es decir, que se hizo pero no se depositó. Tampoco, bueno, no se depositó y además el contenido de la declaración es contrario al contenido del tratado. Entonces, la Constitución, artículo 17, prevalece el tratado, pero perfectamente, como usted lo comentaba, no se depositó, o al menos no se han encontrado pruebas hasta este momento de que se haya depositado ese instrumento, y por tanto ese agotamiento de recursos no debería de ser vinculante. Sin embargo, ya, como le comentaba, cada caso es un mundo y ahí tendríamos que ir viendo poco a poco cada contrato, cada tratado internacional comercial con capítulo de inversión o tratado de inversión y cada ley. Entonces, Vamos al ingreso entonces. Ya pasamos eso y estamos al ingreso. Vengo en la empresa francesa y pone la solicitud de un arbitraje y explica cuál es su caso. ¿Qué es lo que pasa cuando deposita eso en Washington? Ok, en primer lugar es la etapa administrativa, viene el CIADI y dice, ok, analiza, están todas las razones para que un tribunal del CIADI pueda venir a conocer esto. Y lo admite. Cuestiones de consentimiento, cuestiones de territorialidad, cuestiones de las propias personas, las demandantes y la demandada como Estado. Entonces todo eso se va analizando y si no procede, pues lastimosamente. No lo admite. Particularmente en la sala de lo constitucional se vio un caso en el que el CIADI no admitió una demanda de un inversionista y se tuvo que venir a resolverlo a nivel interno. Pero es un caso particular de hasta el día de hoy, si no me equivoco, 14, que sí están allá en Washington, como usted lo comentaba. Entonces, cada vez que lo publica, el CIADI quiere decir que fue admitido. Exacto, cada vez que lo publica es porque ya fue admitido. Si no, pues... Ahorita tenemos 14 casos. Ahorita tenemos 14 casos, incluyendo uno que se vio por externo ante un tribunal ad hoc, un tribunal que se constituyó solamente para ese caso, que es el de la familia Gaburel. Una vez viene esta etapa administrativa, se termina, selección de árbitros, como ya lo comentaba anteriormente, y inicia el proceso. Son 3 árbitros. Uno que nombra el CIADI. No, uno que nombra, caso más general, uno que nombra la parte demandante, uno que nombra la parte demandada y el tercero que sería el presidente que va a ser nombrado por estos dos últimos árbitros. Ok. De una manera un poquito más independiente si quiere verse así. Entonces, una vez se ha nombrado el tribunal, este tribunal es el que va a conocer de estos casos. No el CIADI directamente,
El CIADI, como comentábamos, administra, son este grupo de 3 árbitros quienes van a tener todo el conocimiento y quienes van a decidir sobre esta disputa. Y ahí vienen cuestiones de procedimiento, cuestiones de fondo, pero como comentaba, cada caso es un mundo. Fabián, hasta este punto, ¿usted tiene algún comentario agregado? Sí, algunas precisiones, José Luis, y de lo que estaba comentando Javier para ampliar. Por ejemplo, la cuestión es que el nombramiento de los árbitros va a depender de la regla aplicable. Hay ocasiones en las que el árbitro o el tribunal arbitral puede ser nombrado en su totalidad por las partes, ¿verdad? El presidente del tribunal arbitral puede ser nombrado por común acuerdo de las partes. Esto va a estar marcado, como dije, del acuerdo de arbitraje donde esté contenido las reglas para el procedimiento de nombramiento. Si las partes no designaron ese procedimiento, entonces se sigue lo que comentaba Javier, ¿verdad? Por poner un ejemplo, en el CAFTA se habla de un plazo para nombrar árbitro. Las partes nombran el árbitro y si las partes no nombran al árbitro en ese plazo, entonces la secretaria general del CIADI es quien nombra el tribunal arbitral, el árbitro, ¿verdad? Nos ha pasado en algunos casos, en otros casos ya Honduras ha nombrado árbitro, pero el CIADI es muy cuidadoso con ese tema del nombramiento de árbitros. Y otra precisión, el listado de árbitros que está compuesto por personas profesionales en la materia, como bien apuntaba Javier, hombres y mujeres de muchísima experiencia, no es solamente la fuente de la cual los estados pueden nombrar árbitros. Los estados pueden nombrar árbitros inclusive fuera de ese listado y en muchas ocasiones lo hacen porque hay personas que están muy especializadas en la materia y que no están en el listado de árbitros y no es excluyente esa razón, ¿verdad? Ahora, el tema de la reserva fue bien interesante. Creo que en su momento lo comentamos, porque la reserva, como explicaba Javier, se hizo en un decreto legislativo, o llamémoslo así, ¿verdad? Porque esa es la forma en como el Estado definió esa supuesta reserva. Pero es que las reservas en los tratados internacionales tienen un procedimiento y en específico en tratados como el CIADI. ¿Por qué? Porque el CIADI es un órgano del Banco Mundial, pero es un organismo internacional que tiene su personalidad jurídica propia. Y si bien hemos dicho en diferentes espacios que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados no aplica al Tratado del CIADI, porque el Tratado del CIADI es anterior a la Convención de Viena y la Convención de Viena no tiene efectos retroactivos, sí es cierto que muchas partes de la Convención de Viena sí aplican porque son constitutivas de derecho constitucional internacional, o sea, la costumbre internacional. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la costumbre internacional y la jurisprudencia internacional? Que en los tratados que son constitutivos de organismos internacionales, si uno de los estados tiene una reserva, el artículo 20.3 de la Convención de Viena establece que esa reserva tiene que ser aceptada por el órgano competente de la organización internacional. No hay constancia de que, uno, el Estado haya comunicado como debía haber comunicado esa supuesta reserva, y dos, no hay constancia de que el órgano competente del CIADI haya aceptado esa supuesta reserva. Y luego se habló también de otro decreto, que es el decreto de las energéticas que salió en el año 2000, donde también se hace como una ratificación de la reserva en el decreto del 4488. Pero uno se tiene que preguntar, los decretos legislativos son legislación interna. ¿Puede un decreto de legislación interna modificar un tratado internacional? Evidentemente no. Entonces, ese tema de la reserva, que fue una de las primeras líneas de defensa que fueron definidas por el Estado, entiendo porque como pues conozco el proceso y algunas cuestiones son públicas, en dos casos se interpuso una objeción preliminar en base a la regla 41 del reglamento del CIADI, que habla sobre las objeciones preliminares por falta de méritos jurídicos, ¿verdad? Y uno de esos, pues ellos alegaban que existía esta reserva. Entiendo, porque el proceso sigue, que o la reserva esa defensa de la reserva fue rechazada
o fue diferida para definirse en el auto, pero esos procesos siguen, ¿verdad? Eso se lo comento porque en la página web del CIADI se puede visualizar ese tracto sucesivo, ¿verdad? Gracias, Fabián. Bueno, recordemos que hablamos de verdades y mentiras. Yo creo que ahorita los expertos han dicho las verdades. No hay reserva, el gobierno de Honduras no la hizo en su debido momento, en su debido tiempo, y por ende ese no es un motivo para desconocer la capacidad o querer discriminar al CIADI en contra de un Estado como es el hondureño. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos en unos minutos. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, destinará el 80% de sus ingresos para la compra de energía a los generadores hondureños y extranjeros. Un informe de la estatal eléctrica proyecta que para el 2024 los ingresos sumarán 40.515.1 millones de lempiras. No obstante, la compra de energía tiene presupuestados un total de 32.050.7 millones de lempiras, equivalentes a un 79.8% del presupuesto de ingresos. En 2023, la estatal eléctrica registró 37.692.9 millones de lempiras en ingresos y 31.335.2 millones en compras. Según el reporte de la ENE, el pago a los generadores privados ascendió a 30.795.1 millones de lempiras, quedando un saldo de 9.564.2 millones. Igualmente, según el reporte, esta cifra no toma en consideración los 12.000 millones de lempiras que la ENE pierde por no facturar la totalidad de la energía que vende, debido al nivel de pérdidas de 37.7% con el que cerró en 2023. Los generadores privados han demandado cumplir con el pago de la deuda, ya que empresas como las térmicas reportan problemas de flujo de caja y por ende no cuentan con recursos para comprar combustible. Sin embargo, la venta de energía es la fuente de ingresos más importante para esa empresa, ya que a septiembre de 2023 los ingresos sumaron 30.122.9 millones de lempiras, de los que 28.672.3 millones proceden de la venta de energía, equivalente a un 95.2%. Según el informe de la ENE, la energía generada en el sistema interconectado alcanzó 10.605.5 gigavatios, de los que 8.530.5 gigas fueron suministrados por los generadores privados, que incluyen las importaciones del mercado regional, es decir, 80.43%. El restante 19.57% fue generado por la estatal eléctrica. El dato de la semana fue presentado por Banco Atlántida. Con tu sacrificio, imaginas, crees y triunfas. Bueno, regresamos. Yo creo que con la explicación que hemos tenido de cómo se conforma el pleno de los tres árbitros y demás, vamos a entrar un poco con Fabián, que nos explique, primero, antes de ver un cuadro de los casos de arbitraje de inversiones que tenemos listos, que nos explique cuánto es, después de ser integrado el pleno, cuánto aproximadamente es el plazo que se demora para poder llegar a una resolución. Muy buena pregunta, José Luis, porque antes de entrar en ese punto en detalle, le quiero contar algo. Se critica mucho al CIADI en las redes desde el desconocimiento. Sepa usted que el sistema de arbitraje inversionista Estado, del cual el CIADI es parte, ha estado en proceso de reforma y ha estado en proceso de reforma en dos foros. El primer foro es el foro del ONCITRAL. En ONCITRAL los estados han estado participando para ver y atender las críticas que han surgido a raíz de diferentes pues, sectores. Pero el CIADI también atendió esas críticas y en base a ellas ha mejorado el sistema, ha mejorado en términos de plazos, ¿verdad? Que fue en concreto su pregunta. Y por eso el CIADI
introdujo unas reformas a su reglamento de arbitraje que entraron en efecto el año pasado. Digamos, no hay un tiempo específico porque las partes se ponen de acuerdo en cada caso en concreto en los tiempos en los que van a presentar los escritos, porque pueden pasar muchas cosas. Pueden haber etapas de objeciones por falta de competencia, donde el tribunal va a decidir sobre su jurisdicción, y una vez superado eso, pues ya se ven los méritos del caso, ¿verdad? Después de ese periodo, que dependerá de las partes y del tribunal poder llegar a un acuerdo respecto a eso, el tribunal tiene un plazo hasta de 240 días para poder dictar un laudo, ¿verdad? Entonces se espera, todavía no hemos visto los resultados porque, como dije, recientemente entraron en vigencia, pero se espera que los plazos, que era una de las quejas que tenían los estados y las partes a veces, se mejore eso, ¿verdad? Pero normalmente un caso tarda entre 2, 3 años. Ha habido casos que han tenido muchos más años, pero por circunstancias muy específicas y particulares, ¿verdad? Creo que con esa intervención contesto su primera pregunta. Ahora, si gusta, podemos ver... Vamos al total de casos de arbitraje de inversiones. Veamos eso. Que incluye el CIADI y otras instituciones más de arbitraje internacional. Correcto. Mire, en esta primera gráfica estamos viendo un universo de 1.303 casos, ¿verdad? Donde hay casos CIADIS, casos UNCITRAL, casos de la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, la London Court of International Arbitration, la Corte Permanente de Arbitraje y la Cámara de Comercio de Estocolmo, entre otros centros más, ¿verdad? De esos 1.303 casos, en 344 casos, que es el que usted ve en esta parte de azul claro, fueron decididos a favor del Estado. Luego tenemos 23 casos en los que no hubo una condena de daños, es decir, puede ser que el tribunal arbitral haya encontrado responsable al Estado por alguna acción, pero no le condenó a pagar nada. Entonces, digamos, no perdió, ¿verdad? No se vio obligado a entregar una prestación dineraria. En 260 casos fueron decididos a favor del inversionista, es decir, se encontró responsabilidad en el Estado y fue condenado a pagar daños, ¿verdad? O alguna reparación. En 173 casos se llegó a un acuerdo. Esto podemos matizarlo de alguna manera. Puede ser que, digamos, bueno, sí, el Estado pagó, ¿verdad? Pero en esos casos no se llevó todo el proceso, no hubo un gasto para el Estado, para sus abogados en todo el proceso, su defensa, no se tuvo que pagar a todo un tribunal. Y evidentemente cuando se llega a un acuerdo no necesariamente tiene que ser dinerario, ¿verdad? Puede ser que el Estado elija otros y las partes elijan otros mecanismos para solventar la situación, como dejar de tomar una medida que está afectando la inversión o alguna otra similar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser pago, aunque en muchas circunstancias hay un pago, ¿verdad? En 124 casos fueron descontinuados, es decir, ahí el Estado no se encontró responsable. Y tenemos 357 casos pendientes, ¿verdad? Ahora veamos... Fabián, pero antes de pasar a otro, yo creo que aquí lo que hay que dejar claro, y es importante, que es mentira el argumento del gobierno de que el CIADI siempre falla en contra de los estados. Sí. Y primero que no es el CIADI, sino que es el tribunal arbitral. Eso hay que tenerlo claro, porque funcionarios públicos hablan del CIADI. Y dos, que no es cierto, que estos valores están bien claros, que ha habido realmente justicia, dar a cada uno lo que es suyo, que corresponde a 3 personas que analizaron a profundidad con expertos y llegaron a estas resoluciones. Y quiero darle un dato que estoy seguro a usted le va a interesar mucho, por lo que comentaba al inicio. Estas cifras que estamos viendo aquí, yo pediría que se tomen con la mayor seriedad posible porque vienen de la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, ¿verdad? Entonces, si estamos confiando en las Naciones Unidas para temas como la CICI, evidentemente deberíamos de tener credibilidad con esta cifra, ¿verdad? Y como dice usted,
se desmonta ese argumento de que el CIADI, erróneamente, como usted señala, porque no es el CIADI quien decide, sino son los tribunales, siempre favorece al Estado. No es así. O sea, no, siempre favorece a la empresa. Sí, perdón, a la empresa. Y no es así. Usted cuando tiene un caso, usted tiene claro de que puede perder o puede ganar, porque perder o ganar un caso tienen que ver muchas circunstancias que juegan a favor o en contra de las partes, ¿verdad? Y eso se dilucida a raíz en todo el proceso. Entonces quiero que veamos ahora este universo. El siguiente de casos cuadro del que es sobre el CIADI y algunos mecanismos complementarios del propio CIADI. Correcto, es decir, allá estábamos viendo 1.303 casos que correspondían no solo a CIADIs, y aquí estamos viendo 772 casos, ese es el total de casos que hay en el CIADI, porque el CIADI ha administrado aproximadamente 930 y tantos casos, pero ahí tenemos conciliaciones, pero yo quiero hablar solo de arbitraje en este momento. Entonces fíjese las estadísticas. Tenemos que en 184 casos el tribunal falló a favor del Estado, es decir, lo eximió de responsabilidad. En 159 casos tenemos que se falló a favor del inversionista. En 14 casos no hubo condena a daños, pero puede ser que hubo alguna responsabilidad, ¿verdad? En 114 casos hay acuerdo. En 220 son casos pendientes, 74 descontinuados y en 7 no hay información disponible. Pero quería hacer otra matización en los casos en que son a favor del inversionista. ¿Qué es perder un caso para un Estado? No es solamente que se le encuentre responsable. En ocasiones hay inversionistas que han hecho cálculos de su inversión con cifras muy altas, ¿verdad? El tema de los daños es bien delicado y es un tema muy, pero muy especializado. ¿Por qué? Porque los daños tradicionalmente se componen de 2 elementos y en ocasiones otros componentes, ¿verdad? Pero veamos principalmente 2, el daño como tal y el perjuicio. El daño es la inversión realizada, la inversión directa, la que es comprobable, ¿verdad? Porque usted tiene todos los respaldos que usted puede acreditar ante el tribunal de esa inversión que hizo. Y el perjuicio es lo que se conoce como lucro cesante, es decir, la expectativa de ganancia en un periodo de tiempo. Entonces, supongamos que usted tiene un contrato de concesión de 20 años y lo terminan en el año 5, entonces usted tiene un periodo de 15 años en el cual usted tenía una expectativa de ganancia. Pero esta ganancia siempre es un cálculo hipotético, ¿verdad? Porque hay variables, ustedes están mucho mejor capacitados que yo para hablar de esas variables que influyen en la economía, pero evidentemente hay fluctuaciones y por eso es un cálculo hipotético. Entonces, en ese sentido, a veces los tribunales condenan, pero no condenan todo lo que se pide. Pasó mucho en los casos argentinos, ¿verdad? Donde se pedían 100 millones, condenaban a 5 o 10 millones. Entonces, ¿eso realmente es perder un caso? Si hubo responsabilidad, no necesariamente, ¿verdad? Porque se redujo los daños sustancialmente. Entonces, en este universo de casos a favor del Estado, no cabe hacer esa matización, ¿verdad? De que puede ser que el monto que se pagó finalmente no es el que se estaba pidiendo. Entonces, uno válidamente se puede preguntar para un Estado qué es perder un caso, ¿verdad? Lo dejo a discreción de cada uno de los televidentes. Bueno, aquí es evidente pues que realmente son tribunales serios, no solo estamos hablando del CIADI, yo creo que Fabián presentó el global de todos los centros que hay de arbitraje internacional y el específico del CIADI, que es el que nos llama la atención de esta noche. Mire, yo escuchaba a la exministra de Finanzas y ahora precandidata a hablar que es que nosotros, dicen, no nos podemos someter a esa justicia global, porque esa justicia global es parte de ese andiamiento que hay de el capitalismo, ¿verdad? Que anda detrás, es decir, una línea conceptual muy política y nada relacionada con una realidad de que Honduras es parte de esa aldea global que mencioné al inicio y que se ha creado desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, todo un escenario de instituciones a favor del mantenimiento de la paz, de tener las buenas relaciones, de mediar en el tema de comercio, de inversiones y de poder tener realmente soluciones. Y eso es parte de lo que Honduras como país
pequeño en desarrollo, por decir una palabra, pues tiene que ser parte de. Pero Sí. no es un tema de que usted va al supermercado, escoge Naciones Unidas porque sí le interesa para las ICI, pero no agarra el CIADI porque cree que va a perder. Simple y sencillamente es una debilidad de institucionalidad y capacidad de poder defender los intereses del Estado de Honduras. Pero lo más importante en el fondo, y que vamos a llegar al final de este programa, el no interés de negociar. Realmente eso es lo que hubiera facilitado que Honduras no estuviera en esta circunstancia y no tuviera 14 casos. Es el país, creo que el segundo país de América Latina que tiene más casos sin temor. En realidad del mundo. Del mundo. 2023 es el segundo. El segundo del mundo que tiene más casos en el CIADI. Es decir, en todas las estadísticas que estamos afuera, como que estamos súper bien, por decir una palabra. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a ver los impactos en la economía. Bueno, ya hablamos del marco legal, la institucionalidad que tiene el CIADI a nivel global, sus resultados y demás. Ahora vamos a regresarnos a Honduras y a ver cuál es el efecto económico tras la denuncia del CIADI. Ese es un tema que realmente quiero que tengan esos empresarios, esos inversionistas, los hondureños en términos concretos, porque este es un efecto que va a repercutir en que en vez de que tener más trabajo, vamos a tener menos trabajo. En vez de tener más riqueza, vamos a ser más pobres. En vez de tener más impuestos, no van a haber impuestos. Entonces, es un tema que no sé si es que quieren vernos rápidamente como Cuba o Venezuela, y es un tema que los hondureños no queremos. Nos gusta Cuba y Venezuela porque son países ricos, encantadores, su gente es linda, pero no deseamos estar como ellos en este momento. Entonces, Obed, que ha sido un economista que comenzó aquí con el dato y un analista del COEP, nos va a explicar un poco cuáles son los efectos económicos en Honduras hasta la renuncia del CIADI. Obed, veamos lo primero. Gracias, José Luis. Aquí lo que hay que tener en cuenta es el costo de oportunidad que esta decisión supone sobre nuestra economía. Y dicho sea de paso, por ejemplo, para el 2023 se esperaba que Honduras tuviera la capacidad, es decir, nosotros tenemos el potencial para atraer inversiones extranjeras, según el BID, es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo, de al menos 1.200 millones de dólares el año pasado. ¿Saben cuánto recaudamos al final? Menos de 800 millones de dólares. Es decir, venimos recaudando casi un 60% del potencial que nosotros tenemos. Y eso, claro, nos va a pasar una factura bastante fuerte en lo que tiene que ver con el crecimiento económico, la generación de empleo y, por supuesto, la riqueza de los hogares. Esto también es importante porque hay que ver en qué capacidades Honduras tiene un potencial que es más atractivo de nuestros países vecinos. Y vemos que somos altamente competitivos y atractivos en el tema textil, farmacéutico, de energía renovable, por la disponibilidad, por ejemplo, de luz solar que tenemos y, sin embargo, no la vamos a aprovechar. Ahora, Obed, yo creo que es importante que le expliquemos al público esa transición de China, de las empresas instaladas de China a América, ¿verdad? Y cuál es la oportunidad que estamos perdiendo, porque todas esas empresas vienen con esa garantía, Sí, porque justamente. la China que nosotros acabamos de iniciar relaciones, les dio esa oportunidad porque es parte del CIADI. Sí, y aquí hay un tema importante que usted acaba de mencionar y es esta nueva tendencia de los negocios que se conoce como nearshoring, es decir, las inversiones más cercanas o los negocios más cercanos en términos territoriales. Y la oportunidad aquí, según el BID, es que al menos hay 78.000 millones de dólares que andan en el mundo y que estaban en Vietnam, en países asiáticos y ahora se trasladan hacia Centroamérica o a México por esta tendencia de establecer negocios cercanos, pero Cerca de Estados Unidos, sobre todo, que es el consumidor más grande. El gran inversionista, porque según los datos del Banco Central, Estados Unidos es nuestro principal inversionista, pero también ha venido retirando sus inversiones en el último trimestre, según el informe del Banco Central. Pero, y es lo que usted decía, José Luis, cuando vemos entonces cuál es nuestra tendencia, es opuesta a esta. Cuando todo el mundo apunta al nearshoring, nosotros estamos apuntando a lo arcano, a lo lejano, poniendo nuestra visión en algo transatlántico
y que no necesariamente va a cumplir todas las reglas del juego, porque dicho sea de paso, estas tendencias del nearshoring van muy vinculadas al respeto al Estado de Derecho, al respeto de la soberanía de los países, tanto política como económica, y todos los diferentes elementos que corresponde a un país poner condiciones para atraer inversión. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es justamente lo que mencionaba, el costo de oportunidad que representó para nosotros, o mejor dicho, el costo perdido, lo que pudimos haber hecho y lo que realmente logramos. Dicho sea de paso, por ejemplo, en el 2017 se hablaba de que la inversión extranjera directa en Honduras sumó cerca de 1.600 millones de dólares y se criticaba de que el monto era insuficiente para generar empleos en aquel entonces. Hoy teníamos la capacidad de atraer 1.200 millones, atraemos muy por debajo de eso y todavía creemos que con eso entonces vamos a generar un cambio importante. Mucho de ese porcentaje de reinversión. Justamente, que dicho sea de paso, cada vez ese porcentaje de reinversión va disminuyendo porque lo que se ha visto es salida de capitales. Como lo mencionaba en el informe del Banco Central, se habla de que Estados Unidos ha venido retirando sus inversiones, pero eso también lo tenemos que contrastar con nuestros países vecinos, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que lo vamos a ver más adelante. Hay una pregunta adicional de esto, ¿cómo nos deja respecto de los rankings internacionales estas decisiones de los gobiernos actuales de salirse de una instancia de arbitraje internacional, de participar de otros espacios de debate presidenciales y cómo eso entonces se refleja en los indicadores, por ejemplo, de competitividad, de Estado de Derecho? Para que veamos este gráfico que me parece muy interesante. Yo lo mencionaba hoy en X, este gráfico del ranking de los principales índices, ¿verdad? Es decir, si es bien cierto, el gobierno anterior tal vez los estancó, no subió ni bajó, algunos tal vez bajó, otros subió. Este gobierno ha tendido a la baja de todos esos indicadores o a la subida donde corresponde a que tiene menos calificación, ¿verdad? Porque se varían de una a otra. Sí, gracias, José Luis. Y aquí lo importante o la gran conclusión de este cuadro es que como sea nosotros terminamos en la cola, solamente superados por Nicaragua, y que dicho sea de paso, es decir, nos quedamos en la cola del desarrollo, pero también somos campeones en pobreza, en desempleo, en alejamiento de las inversiones, y eso, claro, se va a ir deteriorando con el tiempo, pero vean en este gráfico o en este cuadro, por ejemplo, el índice de progreso social, cuando Costa Rica se encuentra en el puesto 37, es decir, muy cercano a países como Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Chile, Latina, sí. Uruguay, nosotros nos encontramos en la cola, cercanos a países en condiciones africanos. Y aseguro que hay unos africanos que están encima de nosotros. Seguramente, Sudáfrica, por ejemplo, y están en condiciones. Es decir, de las personas viven en mejores condiciones y aquí no estamos hablando del desarrollo empresarial, no estamos hablando de los negocios o de la tendencia al capitalismo. Cuando hablamos de progreso social nos referimos a las personas como tal, pero que son condiciones que se crean con estabilidad en los negocios, con Estado de Derecho y con mensajes claros para la atracción de inversiones, porque ese es otro elemento importante. Lamentablemente Honduras no ha construido una cultura de atracción o de acumulación de capital y por eso también dependemos del capital extranjero y por eso necesitamos que estos indicadores cada vez mejoren en lo que tiene que ver con competitividad, Estado de Derecho, desarrollo humano, libertad económica. Recientemente se publicó el nuevo informe donde nos catalogan como un país poco, o mejor dicho, con una libertad económica bastante restringida, es decir, la capacidad que el hondureño promedio tiene para generar un negocio en el país está bastante restringida, tanto por el marco jurídico como por las condiciones de la economía. Y finalmente, el último gráfico que quisiera exponer en esta parte es el tema de la competencia como tal. Honduras no es una isla, no es un planeta lejano, vivimos en un territorio compartido con Costa Rica, con Nicaragua, con El Salvador y con Guatemala. Y si vemos este gráfico, lo que nos encontramos es que la tendencia de casi todos los países ha venido bajando, pero ha venido bajando en una proporción que no se compara con Honduras, que es la línea amarilla que ustedes pueden ver. El Salvador, en contrario a lo que nosotros estamos haciendo, se están poniendo las pilas, por decirlo de manera popular, y se está recuperando incluso de manera más acelerada a poder tener la inversión extranjera que tenía antes de la pandemia. Es decir, hasta el 2019 nosotros teníamos una tendencia de atracción de inversiones. Luego del 2020 difícilmente nos hemos logrado colocar en esa tendencia, pero si vemos lo que está pasando con El Salvador, que está tomando medidas de políticas
concretas para atraer capitales, lo está haciendo de manera más acelerada. Es que está Nicaragua, no supera ahí, según la... Justamente, porque ese es el tema, que Nicaragua también está muy enfocado en el nearshoring y está trayendo muchas maquilas que incluso salen de Honduras y se establecen allá. Y dicho sea de paso, ¿por qué este gráfico es una línea de tiempo? Porque tenemos que ver cómo nos afecta las decisiones que tomamos hoy en el futuro. Por ejemplo, Ecuador y Bolivia, que se salieron o que denunciaron el CIADI en el 2009, un año pasó antes de que vieran una fuerte caída de su inversión extranjera en casi un 87%. Es decir, la inversión por completo casi se retiró del país. Y después de esa decisión del 2009, no se han logrado recuperar al promedio de inversión que atraían antes del año 2009. Es decir, a pesar de que se han recuperado, no lo han logrado a los niveles que se encontraban antes por las diferentes situaciones que ya se han mencionado y que ahora se conjugan con la política y las condiciones económicas a nivel mundial. Ober, quiero hacer una consulta porque se nos está terminando el tiempo. En términos particulares, yo estoy claro que el mensaje es totalmente negativo para el inversionista que quiera venir o que estaba en proceso de venir, donde estos números son parte del checklist que ellos tienen para poder tomar una decisión. Sumado al tema de salirse del CIADI, la problemática de hace 3 semanas que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, que la misma Corte no cumple con su ley, su reglamento y demás, también genera una expectativa. Sin CIADI y una Corte en esos momentos, pues también es adversa. ¿Cuánto consideran ustedes o tienen una proyección de empresas que podrían salirse del país por no tener la cobertura del CIADI o que tendrían que reformular su contrato en el sentido de ver qué otra institución lo suplanta? Porque el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, mi amigo, decía, no importa, hay otras instituciones. Pero si vamos a ir con el argumento de violación a la soberanía, pues no vamos a encajar con ninguno, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Cuántas empresas van a salir? Pues se puede decir que muy pocas, porque la dificultad para mover capitales suele ser bastante difícil, más cuando ya tienen cierto periodo. Hay que recordar que en Honduras pues estas empresas se han establecido desde hace varios años, pero aquí el tema es ¿cuánto vamos a perder? Porque por ejemplo en Costa Rica el año pasado se establecieron 56 nuevos proyectos de inversión extranjera directa y generaron 21.300 empleos. En Honduras el año pasado se perdieron 40.000 empleos por la salida de varias empresas tras el anuncio de la Ley de Justicia Tributaria y los diferentes ataques que se lanzaron contra la empresa privada. Entonces, hay que ver en qué tendencia. El escenario político que es totalmente adverso. El Salvador el año pasado atrajo 487 millones de dólares en inversión extranjera directa, cuando venía de flujos negativos de 200 millones. Es decir, el salto que El Salvador está dando, el salto que está dando Costa Rica, Guatemala, nosotros no lo estamos dando. Nos quedamos replegados en este argumento de defensa de la soberanía y nos perdemos de las cuestiones importantes. Al final, entonces, la inversión extranjera directa en Honduras, como bien lo mencionaba usted, la reinversión de utilidades, es decir, la ganancia que una empresa extranjera generó en el país y que la está volviendo a poner en el país, ya no se va a dar. Entonces, otra vez, es el cierre de una planta de producción maquilera en Honduras que tiene 5.000 empleos. Y esos 5.000 empleos, ¿qué causan al final? Personas que no tienen ingresos. Las personas que no tienen ingresos no consumen, caen en pobreza. No pagan impuestos porque no consumen. Al no consumir, entonces, el Estado no recupera ese dinero a través del pago de impuestos. Las empresas tampoco pagan impuestos porque empiezan a salir del país. No hay producción. No hay producción, justamente. Y entonces, ¿cómo se financia el Estado? Hay un círculo vicioso, digamos, o una pendiente bastante lamentable que se empieza a generar a partir de estas decisiones. Lamentablemente el gobierno no la conoce ni la tiene como bien clara en su expectativa, ¿verdad? Mire, vamos a ir terminando y sinceramente a mí me preocupa. En primer lugar, yo quiero decir que no hay una estructura de un gabinete económico serio, con técnicos que apoyen y puedan analizar mejor estas decisiones que van contrario a lo que es el desarrollo del país. Eso para mí es totalmente necesario. Tenemos que hacerlo. Número 2, si tenemos 14 denuncias en el CIADI, señores del gobierno, señor procurador, señor ministro de Finanzas, ministro de Desarrollo Económico, señora presidenta, señor asesor, negocien, siéntense, todavía hay espacio, aunque hayan denuncias, siéntense. Es mejor para el país, para Honduras, para su desarrollo, para los resultados de su gobierno, que ustedes puedan negociar, reformular marcos legales, hacer reglamentos, crear condiciones donde hay incentivos, donde no se está violentando otros derechos constitucionales y demás.
Hay todo un espacio y hay toda la voluntad de inversionistas nacionales y extranjeros de hacerlo. Está la pelota en el cancha del gobierno. Por favor, dejen un poco la agenda política y vean la agenda de desarrollo. Los hondureños ocupamos eso. Tenemos indicadores que realmente no son los mejores. No caigamos más abajo de lo que ya estamos. Yo les deseo muy buenas noches. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, José. José. Gusto. Mi amigo Fabián allá en Ceiba, allá lo veo en Semana Santa. ¿Me tiene la baleada, por favor? Con todo gusto, José Luis. Acá lo esperamos. Buenas Muchas noches y gracias. los espero el próximo martes. Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El dato por José Luis Moncada.